El hospital sigue manteniendo el número de nacimientos que siempre más o menos históricamente tuvo. Eso no está variando, más allá de que sabemos que existe una reducción muy importante en la tasa de natalidad que ronda el 40%. Calculá que en la provincia hace 5 o 6 años atrás teníamos 25.000 nacimientos entre el público y el privado y ahora tenemos alrededor de 16.000. Mucho a expensas de lo que se dio y se disminuyó en el ámbito privado. En el ámbito público los números siguen estables a expensas de mucha gente que viene al hospital a partir de disminución de gente que se quedó sin prepagas o ese tipo de cuestiones. O de prepagas que no brindan la cobertura necesaria y sobre todo en búsqueda de la alta complejidad como lo que es la NEO en este hospital, ¿no? Claro, este es un centro de referencia ya a nivel provincial, ¿no? A nivel provincial y regional, entonces siempre se mantiene el número de nacimientos. Estamos alrededor de 5.000 nacimientos anuales y eso no varía, ¿no? En estos nacimientos, el tema de las cesáreas como procedimiento médico, ¿cómo se mantiene promedio? ¿Cómo están actualmente? Bueno, nosotros como hospital y como centro de referencia y al ser un hospital de nivel 3B recibimos todas las derivaciones de alto riesgo, lo que implica que las tasas de cesárea estén por un poquito por encima del resto de los centros de salud pública, te estoy hablando, ¿sí? Siempre hablando de salud pública. Entonces nosotros andamos alrededor de un 40-45% en tasa de cesárea, ¿sí? Porque muchas cuestiones de alto riesgo se resuelven con cesárea, ¿se entiende? Porque estaría en esa circunstancia indicada la cirugía. Claro, sí. Hay una diferencia, ¿no?, entre en esto que decía una cesárea programada, una cesárea de emergencia. Bueno, existen dos tipos de cesárea. La cesárea programada, que es cuando el paciente, por alguna indicación materno o fetal, requiere hacerse una cesárea y el parto vaginal es inviable, ¿sí? Entonces viene el paciente, se hace su control prenatal, se programa la cirugía, se establece una fecha, una hora y se hace la cesárea. Después tenés la cesárea de urgencia, que es una cesárea que se realiza cuando la situación, como lo dice el nombre, de urgencia, requiere de una intervención cesárea para resolver un problema materno o fetal que se propone o se realiza en el momento de la urgencia, ¿no es cierto? O sea, supongamos una hemorragia o un cuadro hipertensivo severo o un bebé que está mal ubicado o una cesárea intraparto, por ejemplo, cuando la paciente está en trabajo de parto y el parto no evoluciona bien, entonces hay que hacer la cesárea porque no hay otra opción, digamos. Claro, esto es imprevisto, ¿no? Esta parte de emergencia, ¿son muchos también los casos? ¿Cómo se da? Y la cesárea de emergencia es importante acá en este hospital porque en realidad, como te digo, muchas pacientes que vienen al hospital llegan por guardia o son derivadas del interior con sus problemas, ¿no es cierto? O las pacientes que están en trabajo de parto y que, por ejemplo, el bebé no progresa, es como que la gente dice queda atrancadito, digamos, no avanza, o no avanza la dilatación, o hay situaciones de sufrimiento fetal, o de una hemorragia intraparto, múltiples factores que hacen que, por problemas maternos o fetales, se requiere hacer una cesárea. Sí, es elevado el número de cesáreas de urgencia. Por fuera de esto, cuando ya en sí es una cesárea programada, ¿no? Y todo en este seguimiento que se hace al embarazo, a los pacientes que vienen, las madres cuando están embarazadas preguntan, o sea, piden más o quieren, apuntan, ¿no?, a un parto natural siempre o quieren por ahí pregunta por una cesárea, se puede hacer. Todo se pregunta. Hay muchas preguntas por el parto, muchas preguntas por la cesárea. Lo que nosotros tratamos de hacer es asesorar durante el control prenatal. Lo que pasa es que en el hospital se controla el 50% de los pacientes que realmente después nacen acá. El resto viene de otros lugares, ¿se entiende? Entonces, es mucho el trabajo que nosotros podemos hacer acá con nuestras pacientes. Por ejemplo, muchas pacientes vienen y se controlan acá o hacen el curso de preparación integral para la maternidad acá que se llama PIM, que es el curso de preparto, como le dicen habitualmente, en donde las pacientes en una serie de clases programadas para ella y su familiar, su marido, su pareja, se les enseña todo lo referente al parto, a la cesárea, a cuestiones de lactancia, a cuestiones de cuidado del bebé, a cómo va a ser el parto. Entonces la paciente más informada, más empoderada, es esa paciente que realmente encara el proceso de nacimiento de otra manera, ¿no es cierto? Sí, con ese grado de información y de toma de conocimiento y de conciencia de lo que le va a ocurrir, ¿no?
Y algunas ya llegan con la idea de que, por ejemplo, quiero tener a mi hijo que sea sí o sí por parto natural. Bueno, sí, 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 de hecho que es así, de hecho que con el tema de la difusión de esto del parto respetado, del parto humanizado, ya las pacientes tienen esa necesidad de tener un parto vaginal, ¿sí? Que se respeta, por supuesto, mientras esté indicado médicamente, no hay ningún problema y se hace eso, digamos. Claro. El hospital está preparado con un sistema de atención que implica el parto humanizado como eje dentro de nuestro hospital, ¿sí? O sea que se trata en lo posible de que el parto sea humanizado, respetado, de no medicalizar, de que la paciente pueda adoptar las distintas posiciones siempre que la situación lo permita para tener su parto, de estar acompañada permanentemente, de ser informada permanentemente acerca de los procedimientos que se realizan, de pedir la autorización, por ejemplo, para ponerle un goteo o hacer una episiotomía o lo que sea. La paciente tiene que estar permanentemente informada, entonces es la paciente y su familia la real protagonista. Claro. Cuando ya es inevitable, ¿no?, llegar al punto de una cesárea, ¿no?, el costo médico en sí es un procedimiento caro, ¿no? Sí, la verdad que la pregunta es muy buena. Todo lo que se hace acá es gratis. Es gratis para la persona que va a recibir el servicio. Pero no es gratis para la provincia. La provincia invierte muchísimo, muchísimo en salud. Y una cesárea, como te decía fuera de cámara, es un procedimiento quirúrgico de alta complejidad. Por ahí se vandaliza mucho, se hace muy superficial el tema de una cesárea. Una cesárea es una cirugía que requiere de mucho entrenamiento profesional, requiere de una técnica quirúrgica, se intervienen muchos órganos y tejidos, ¿sí? Y más o menos tenés que tener en cuenta que en una cirugía como esa entra el cirujano, el ayudante del cirujano, la pediatra neonatóloga que va a recibir el bebé, la instrumentadora, que es una profesional, ¿sí?, preparada, la circulante, enfermera circulante, y el anestesista y el ayudante del anestesiólogo, ¿sí? Son 7 profesionales para una sola paciente, y el bebé, ¿no? Entonces, y más allá de los insumos, tenés que pensar en anestesia, antibióticos, sueros, sondas, campos quirúrgicos, procesos de esterilización. O sea, es una cirugía compleja que puede tener sus complicaciones, que requiere, como te dije, de un personal entrenado y que no dice, bueno, yo me hago una cesárea y con eso termina todo. No termina todo ahí. La cesárea puede tener sus complicaciones. De hecho, que desde el punto de vista y comparado con el parto, la cesárea puede tener más complicaciones que el parto, por supuesto. Claro. Además, esto del posoperatorio, que es por ahí es una parte que la paciente, por lo menos uno se olvida, que también existe toda una recuperación y sus complicaciones, ¿no? Claro, el posoperatorio no es lo mismo que un puerperio de un parto vaginal. La recuperación es un poquito más lenta, como te dije, tiene sus cuestiones que hacen que, como te digo, la cesárea es una cirugía y no es una cirugía menor, es una cirugía mayor que requiere, como te dije, de mucha capacitación y en la que se intervienen muchos tejidos del cuerpo y, como te digo, eso tiene sus consecuencias a corto y a largo plazo. Hablando de esta fuerte inversión, ¿no?, que tiene la provincia por este tema de estos procedimientos tan, complejos, ¿no? Sí. Si uno tuviera que pagarlo en la parte privada, un parto, ¿cuánto sale? Es carísimo porque te dije, ya, es mucho lo que se consume desde el punto de vista de medicamentos y descartables, mucho lo que se consume desde el punto de vista de la mano de obra, de los profesionales intervinientes y de los costos de internación. Vos tenés que pagar la hotelería también. ¿Se entiende lo que te digo? Ni hablar si el bebé tiene que ir a la neo. Y eso es algo que dejamos de lado en la entrevista. Pero la neo es el lugar de mayor complejidad porque la neo es altísima complejidad y requiere de una inversión tremenda. Entonces, bebé que se interna en la neo, es tremendo todo el esfuerzo que hay que hacer desde el punto de vista profesional, ¿sí?, desde el punto de vista de salud y desde el punto de vista económico. ¿Se entiende? Porque un bebé es muy frágil, requiere de muchas intervenciones, a veces no, pero cuando el bebé entra a la terapia neonatal, es un bebé que gasta un dineral que nadie tiene idea de lo que se invierte realmente en eso, por ejemplo, en antibióticos, en alimentación que se le pone en el suero para que pueda alimentarse porque no puede comer, en oxígeno, en los cuidados. O sea, es realmente nuestro hospital el área que más
inversión requiere tanto en tecnología como en recursos humanos capacitados, vos tenés que capacitar a la gente, tenés que enseñarle. Un enfermero no puede atender un bebé en la neo si no está capacitado. Eso tiene un costo altísimo, que todo se resuelve acá en la provincia. Entonces es extremadamente oneroso para el hospital, para el sistema de salud, para lo que es el Parque de la Salud, la inversión que hay que hacer para que todo salga bien y tengamos los indicadores que tenemos, ¿no es cierto?